Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola, buenos días. Buenos Hola, días, buenos días. Sí, gracias. Buen día. buenos días. Gracias por su puntualidad. Les recuerdo que es una sesión, como todos los coaching, interactiva. Eh, Tengo el gusto de trabajar para personas que aún no me conocen, entonces permítanme presentarme. Vamos a hablar de rentas. Esto es un coaching que ustedes solicitaron. Ahorita vamos a tener una introducción para saber exactamente cuáles son las inquietudes que tienen en cuanto al negocio de las rentas. Yo soy Sergio Preciado, soy el gerente de capacitación de Neximo, coaching inmobiliario. Estamos asignados por regiones y es por eso en este momento estamos trabajando a nivel nacional. Es por eso que no tengo el gusto de haber trabajado para todos ustedes, pero me reitero a sus órdenes. Al final van a tener mis datos. Para poder empezar, vamos a hablar de arrendamiento, evidentemente, pues del contrato de arrendamiento. Me gustaría, antes de introducir, que me dijeran qué inquietudes tienen, qué dudas tienen, qué es lo que en qué les gustaría que fuéramos, hiciéramos énfasis durante el coaching. ¿Alguien que quiera externar alguna inquietud que tenga relativo al arrendamiento, por favor? ¿Los escucho? Buenos días, Sergio. Es Jaime Gustavo Santamaría. Sí me interesaría saber cómo funciona lo de la póliza jurídica y qué tiene que hacer el propietario, qué documentación tiene que entregar uno como asesor al momento de hacer el cierre para la elaboración del contrato y cuáles serían más o menos los tiempos. Perfecto, ok. La póliza jurídica la vamos a tocar el día de hoy y sí vamos efectivamente adicional a la parte para qué funciona, cómo funciona, cuál es nuestro procedimiento. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud relativo al arrendamiento, por favor? Gracias, Jaime. ¿Alguien más? Sí, Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, bueno, algunos del grupo que estamos aquí, yo sé que a lo mejor no se atreven, pero estamos apenas incursionando en arrendamiento. Estábamos normalmente solo comercializando, entonces no nos hemos animado a hacer el proceso como tal, porque desconocemos cómo se cobran comisiones, cómo funciona, que creo que es lo que tú también nos vas a explicar hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de la figura jurídica del arrendamiento y te voy a pedir que cuando lleguemos a la póliza jurídica hablemos un poco de la sugerencia de comisiones, cómo es que las podemos pactar. ¿Te parece bien? Perfecto, Sergio, gracias. Gracias, Janet. ¿Alguien más? Sí, buenos días, Sergio. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Mira, yo de hecho estoy ahorita atravesando la crisis del primerizo, ¿no? Porque como dice la compañera, no estamos familiarizados con el tema de las rentas a través de la plataforma. A mí se me ha complicado un poquito la comunicación, porque de hecho yo ya tengo al arrendatario, con el dinero en mano. Yo mandé intenté mandar toda la documentación a través de la plataforma, me lo rechazó 2 veces, posteriormente lo hice a través de mi correo personal al correo de cierre, tal y como lo dice el proceso. No he recibido respuestas si la documentación está correcta. No sé si ya debo de hacer el depósito a la cuenta de Neximo para amarrar ya la póliza. He tenido un poquito de problemas de comunicación porque pues la gente me está correteando, los clientes me están correteando y la plataforma me tarda un día en darme respuesta, o sea, de un día para otro. Ok, Entonces, David, te pido un favor. Terminando la sesión, te voy a pedir que me mandes un correo personal para determinar cuál es dónde estamos atorados. ¿Te parece bien? Lo vemos. Gracias, te lo agradezco, Sergio, muy amable. Por favor, gracias. Ok, Neximo cubre el contrato homologado. Lorna, ¿a qué te refieres exactamente con el contrato homologado? Lorna.
Buenos días. Mira, es que en Playa del Carmen tenemos mucho problema con los contratos, entonces preferimos hacerlos homologados para tener más respaldo. Y este también lo cubre el mismo. Se escucha muy mal tu transmisión. ¿Te refieres a la certificación del contrato que hacen ante el notario? No. Lorna, ¿me lo puedes poner por escrito y yo le doy seguimiento para todos los participantes, por favor? Présteme su... Okay. ¿Alguien más que quiera? Póliza jurídica y póliza de arrendamiento es lo mismo. Bueno, su tarjeta para que una deposite. Ok, bueno. Lorna, no entiendo tu redacción, por favor. Si puede ser un poco más clara. Ok, vamos a comenzar y les voy a pedir que en cuanto tengan una intervención, por favor me interrumpan. Va a ser un poco... vamos a citar artículos. Esto puede hacerlo un poco engorroso, pero les pido que si requieren el material que vamos a leer el día de hoy, me lo soliciten por correo y yo les puedo hacer llegar todo de lo que vamos a hablar hoy por escrito. Porque rentas por día, eso no es rentas. Ahorita vamos a ver lo que es la condición de un arrendamiento, y una de las condiciones es la temporalidad. El contrato de arrendamiento no se ratifica ante un notario. Ok, comenzamos si les parece bien. El objetivo precisamente es entender cuáles son las condiciones de un contrato, qué es lo que le da vida a un contrato de arrendamiento. Todos sabemos de manera natural lo que es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Necesito que tengan esto muy claro en el efecto de rentas, porque si bien en los contratos de compraventa existen condiciones particulares, en los contratos de arrendamiento son más comunes, porque al final son acuerdos temporales. Entonces, ¿qué puede llevar un contrato de arrendamiento? Todo aquello que las dos partes acuerden. Esto con la condición que se mantengan dentro de un Estado de Derecho, que se le dé el uso para lo que el fin de lo que el inmueble fue construido, si es para un local, si es para vivienda, y que no afecte a terceros los acuerdos que tiene este contrato. Entonces, ¿sí? Un contrato es un acuerdo de voluntades cuyas limitantes son que obre dentro de un marco jurídico y que este acuerdo no afecta a terceros. Bajo este rubro, ustedes pueden generar el contrato bajo las condiciones que las dos partes acuerden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, la documentación ahorita la vamos a ver, Lupita. Los elementos esenciales de un contrato. Esto es, ¿qué no puede faltar en un contrato de arrendamiento? Encontramos al arrendador. Es quien nos da u ofrece algo en arrendamiento. El verbo arrendar, por su parte, hace referencia a conceder o adquirir el aprovechamiento temporal de una cosa a partir de un pago acordado. El arrendador es el propietario, el que va a recibir un dinero a cambio de prestar su inmueble. Por otro lado, tenemos el arrendatario. Se cataloga como arrendatario a aquel individuo que toma una determinada cosa o servicio en arrendamiento. Es el que me va a dar un curso personalizado. Mi amor, ¿me prestas una pluma? Arrendar, por otra parte, significa ceder, hacer una transferencia o asumir el aprovechamiento temporario de algo a cambio del abono de una determinada tarifa. Esto significa, por lo tanto, que arrendar funciona como sinónimo de alquilar, por lo que el arrendatario es el sujeto que toma algo en arrendamiento. El arrendatario es el inquilino. Y por último, la renta. Es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo de que ello se cobra. Puede utilizarse como sinónimo de ingreso, cantidad de dinero u otro beneficio que produce regularmente un bien. Y por último, el inmueble. Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo.
unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales como parcelas urbanizadas o no, casas, naves industriales. Es decir, todo aquello que conocemos como finca, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles daño, porque forman parte del terreno o están anclados a él a efectos jurídicos registrales. Estos son los elementos esenciales del contrato. ¿Alguien tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario? No, todo muy bien, nada más, Sergio, creo que tú como administrador le puedes poner mute a los micrófonos que no les han puesto los compañeros porque como que perdemos o nos distraemos. Sí, ya vamos a trabajar. Me van a apoyar para apoyarme con los micrófonos. Si alguien quiere intervenir, por favor, abra sus micrófonos. Voy a cerrar todos, pero si alguien quiere intervenir, abra su micrófono, por favor. Ay, preguntas aquí. ¿Cómo estás? Ok, vamos a continuar. La forma del contrato de arrendamiento, la formalidad del contrato. Bueno, perfecto. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad Es que ella hizo un acuerdo al con arrendador. Perdón, estamos trabajando con el tema de micrófonos, pero son muchos participantes, pero vamos a tratar de mantener de mantenerlos cerrados. Perdón, regreso. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador, al propietario, y en su caso dará derecho al arrendatario, al inquilino, a que demande cuando, por virtud de no haber firmado el contrato, se cause daño o perjuicio, siempre que esto sea en consecuencia directa de la omisión de la firma del contrato. Esto es, si no existiera un contrato firmado y hubiera algún daño para el inquilino, el propietario es el que asume la responsabilidad de este daño. De ahí la importancia de tener firmado el contrato de arrendamiento. Recuerden que existe el juicio de usucapión, o lo que conocemos como prescripción positiva o negativa. Este evento, el evitar que un dueño tenga un juicio de prescripción por la invasión de ese inmueble, se erradica si existe un documento donde el inquilino lo reconozca como propietario. De ahí la importancia de tener firmado un contrato de arrendamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo está muy claro. Buen día. Gracias, ok. Estamos trabajando con los micrófonos, gracias. Vamos a hablar de las obligaciones de las partes. Esto es un poco largo. Me voy a ir despacio, voy a tratar de ser lo más coloquial posible, pero debo citarles los artículos en los que sustentamos lo que vamos a hablar. Si pueden ir tomando nota en algún artículo que ustedes tengan alguna duda y después los revisamos. Vamos a hablar de las obligaciones de las partes. De las obligaciones del arrendador, esto está inscrito en el Código Civil Federal, de los derechos y obligaciones del arrendador. El artículo 24.12, el arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, esto es, aunque no esté escrito, es obligación del arrendador, número 1, a entregar el arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Y si no hubo convenio expreso para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada dicha finca. Número 2, a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Esto es responsabilidad del arrendador mantener habitable el bien inmueble. Número 3, a no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.
Esto es, el propietario no puede acceder a la propiedad a no ser para una reparación. Número 4, a garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Número 5, a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. Artículo 2413, perdón. La entrega de la cosa se hará en el tiempo convenido y si no hubiere convenio, se hará luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario. Artículo 2414. El arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma de la cosa arrendada ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo el caso designado en la fracción 3, que era donde nos hablaba de las reparaciones al inmueble. Artículo 2415. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador a la brevedad la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. 2416. Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa, quedará a elección del arrendatario rescindir el contrato de arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligación. Esto mediante el procedimiento rápido que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 2417. El juez, según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los daños y perjuicios que causen al arrendatario por falta de oportunidad estas reparaciones. 2418. Lo dispuesto en la fracción 4 del artículo 2412, que nos habla del uso y goce pacífico de la cosa, no comprende de las vías de hecho de terceros que no aleguen derechos sobre la cosa arrendada que impidan su uso o goce. El arrendatario, en esos casos, solo tiene acción contra los autores de los hechos, y aunque fueren insolventes, no tendrán acción contra el arrendador. Tampoco comprende los abusos de fuerza. Esto es, si es responsabilidad de un tercero el no poder darle uso a la propiedad, no es responsabilidad del propietario. Es responsabilidad jurídica de los terceros que lo estén provocando. Una marcha, el cierre de alguna avenida, una cosa así. Artículo 2419. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario en el más breve término posible toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho o abiertamente prepare en la cosa arrendada, so pena de pagar los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del derecho de defender como poseedor la cosa dada en arrendamiento. Artículo 2420. Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte de la cosa arrendada, puede el arrendatario reclamar una disminución en la renta o la rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra. Artículo 2421. El arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa arrendada que impidan el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arrendamiento sin culpa del arrendatario. Este puede pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento antes de celebrar el contrato de los vicios o defectos de la cosa arrendada. Artículo 2422. Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquel. En este caso depositará judicialmente el saldo referido. Carlos, ¿ya me escuchas bien? Artículo 2423. Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario. 1. Si el contrato o posteriormente lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas. 2. Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato. 3.
cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurriera el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que él hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento. Artículo 2424. Las mejoras a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo anterior deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada. Estas son las obligaciones del arrendador. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor? Sí, Sergio, yo tengo una pregunta. Adelante, David. La ley ahí habla de que todo desperfecto que tenga el inmueble correrá a cargo del arrendador, ¿sí? Vamos a suponer que me ha tocado casos que, por ejemplo, un tinaco empieza a chorrear agua porque la llave de paso se rompió de la azotea, ¿no? Ahí, en ese caso, le corresponde al arrendador o al arrendatario, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, los daños mayores, por ejemplo, la impermeabilización o el daño de un clima, por ejemplo, aquí en Veracruz, que se usa mucho, sí los repara el arrendatario, el arrendador, perdón. El arrendatario correrá con los que, digamos, por el uso del de la cosa, correspondan, o por mal uso, negligencia. ¿Sí me podías aclarar este punto hasta dónde va esa responsabilidad del arrendador? No lo podemos ver de manera puntual en casos específicos porque sería interminable. Vamos a hacerlo de manera genérica como nos lo dice la ley. Te pregunto, lo que nos dice el artículo 2412 en la fracción 2 es que debe conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Para el número 1 nos dice que el arrendador está obligado a entregar la finca con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Hablando concreto, David, del tinaco. El tinaco es indispensable para darle funcionalidad a la vivienda. Sí, es indispensable, claro que sí. Entonces, eso repercute en responsabilidad para el arrendador. ¿Sí me explico? Esto siempre y cuando no haya sido provocado por un daño por parte del arrendatario. Si es por un desgaste por uso, por alguna cuestión de exposición a la intemperie, es parte de la cosa y es responsabilidad del arrendador mantenerlo funcionando. Luego entonces, salvo previo acuerdo, es responsabilidad del arrendador este tipo de reparaciones. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Y respecto, por ejemplo, al mantenimiento de los climas, ahí sí le corresponde al arrendatario, ¿verdad? El mantenimiento de los climas o algún accesorio que tenga alguna funcionalidad tiene una figura de desgaste. Eso también deberá ser responsabilidad del arrendador siempre y cuando no haya sido provocado un daño por el arrendatario. Si no está pactado un pago de mantenimiento por parte de servicios adicionales, está incluido en el pago de la renta. Y esto da por hecho que el arrendatario ya está haciendo frente a su responsabilidad de mantenerlo funcionando. Yo estoy pagando para que esto funcione. Si deja de funcionar por uso, por temporalidad, por exposición o alguna situación ajena al arrendatario, es responsabilidad del arrendador mantenerlo funcionando. Recordemos que una de las obligaciones primordiales del arrendador es mantener la cosa en funcionalidad para lo que fue otorgada en arrendamiento. ¿Me expliqué? Sí, Sergio, ya me quedó más claro. Perfecto. Gracias, David. Néstor, ¿no me escuchas? Tal vez sea tu máquina. Te pediría que lo intentaras con algunos audífonos. Jorge nos pregunta en el caso de arrendamientos comerciales si el inquilino hace las adecuaciones, si él es responsable de estas instalaciones. Eso no, debe quedar pactado en el contrato. El contrato debe tener temporalidad. Si no la tiene,
y el inquilino hizo las instalaciones y el uso de estas se deterioran, son responsabilidad del arrendatario. Normalmente cuando se hacen este tipo de reparaciones debe quedar por escrito el acuerdo de quién hará el gasto y quién asumirá el costo del desgasto del mantenimiento de las mismas. Incluso quién es el propietario de las adecuaciones al inmueble. Si tú le pones clima a un lugar, a un local, y no está estipulada la instalación o la propiedad, el arrendatario podría considerarlo parte de su menage, como un mueble. Él recibe el inmueble, pone los climas, cuando termine el contrato se va y se lleva los climas. Su única responsabilidad es de entregar el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió. Cuando se hacen instalaciones en un contrato, yo les recomiendo que pacten bajo qué condiciones se van a hacer esas mejoras o esas adecuaciones, quién es el propietario y quién asume las responsabilidades de mantenimiento. Si no fuera así, el arrendatario puede reclamarlos como parte de su mobiliario y retirarlas. Les recuerdo, la condición es que devuelva la cosa en la misma situación o en el mismo estado en que él lo recibió. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ok. Sí, Sergio, regreso nuevamente a la pregunta anterior. Entonces, vamos a suponer que si en el contrato de arrendamiento queda claro que el mantenimiento de los climas le corresponde al arrendatario, ¿se respeta? Claro. Todo lo que diga. En el contrato se pactan voluntades y si los dos firmaron el contrato es que los dos están de acuerdo. Las condiciones de las negociaciones o acuerdos que tomen en un contrato están condicionadas a estar dentro de un Estado de Derecho y no afectar a terceros. Si bajo estas dos condiciones ellos pactaron un acuerdo y se plasmó en el contrato, una vez que ellos lo rubrican, lo están aceptando. Y esto tendrá vigencia durante la vida del contrato. ¿Sí me expliqué, David? Sí, claro. Ok. Bueno, si vayan tomando nota de sus dudas para tener una plática al final. Vamos a hablar de las obligaciones del arrendatario. Artículo 24-25. El arrendatario está obligado, número 1, a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. Número 2, a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Esto va de la mano con lo que nos preguntaba David. Nosotros tenemos, por parte de las obligaciones del arrendador, entregar en el artículo 14, perdónenme, en el artículo 24.12, en la fracción 1, las obligaciones del arrendador nos dice que está obligado a entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinada. Y las obligaciones del arrendatario, en el capítulo 3, en el artículo 24-25, capítulo 2, nos dice que el arrendatario está obligado a responder por los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Alguien me pregunta si esto aplica para todos los estados. Carlos, la ley federal tiene la facultad de ser nacional. Los estados tienen derecho a su soberanía siempre y cuando sus instrucciones no vayan por encima de una ley federal. Luego, entonces, la respuesta es sí, sí aplica a todos los estados. En usos y costumbres o pactado en contrato puede haber ciertas diferencias, pero conforme a derecho, la aplicación del Código Civil Federal es nacional. Regreso al artículo 24-25, inciso 3. Al servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. Carla, Karina, en diapositivas no lo tengo, pero tengo el material por escrito.
Si requieren del material, solicítenmelo. Ahorita hacemos una logística con nuestro coach, con Hilda, para ver cómo les podemos hacer llegar el material. Artículo 24-26. El arrendatario no está obligado a pagar la renta, sino desde el día en que reciba la cosa arrendado, salvo pacto contrario en contrato. Artículo 24-27. La renta será pagada en el lugar convenido y a falta de convenio en la casa, habitación o despacho del arrendatario. Artículo 24-28. Lo dispuesto en el artículo 24-22 respecto del arrendador regirá en su caso respecto del arrendatario. Artículo 24-29. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entregue la cosa arrendada. Artículo 24-30. Si el precio del arrendamiento debiere pagarse en frutos y el arrendatario no los entregara en el tiempo debido, está obligado a pagar en dinero el mayor precio que tuvieran los frutos dentro del tiempo convenido. Artículo 24-31. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Artículo 24-32. Si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento dure el tiempo fijado en el artículo anterior, 2 meses. Artículo 24-33. Lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es renunciable. Artículo 24-34. Si la privación del uso proveniente de la evicción del predio se observara lo dispuesto en el artículo 24-31 y si el arrendador procedió con mala fe, responderá también de los daños y perjuicios. Artículo 24-35. El arrendatario es responsable del incendio a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción. Artículo 24-36. El arrendatario no responde del incendio que se haya comunicado de otra parte si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se propagara. Artículo 24-37. Cuando son varios los arrendatarios y no se sabe dónde comenzó el incendio, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen. Y si el arrendador ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno de los inquilinos, solamente éste será el responsable. Artículo 24-38. Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego, no pudo comenzar en la parte que ocupa, quedará libre de responsabilidad. Carlos, enseguida te respondo, es interesante tu pregunta. Artículo 24-39. La responsabilidad en los casos de que se tratan todos los artículos anteriores comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario, sino el de que los que se hayan causado a otras personas siempre que provengan directamente del incendio. Sergio. Adelante, Ale. Ay, gracias, pensé que no me escuchabas. Oye, me perdí un poquito con el tema del incendio. Si se identifica que el incendio ocurrió en la habitación del inquilino, ¿el inquilino es el responsable? Es correcto. Si fue en áreas comunes, la responsabilidad de los daños es a partes iguales entre todos los inquilinos, salvo que se demuestre que hubo un único responsable. Si el incendio se propagara por parte imaginemos que hay un incendio cercano y alcanza la propiedad, se deberá demostrar que el inquilino no tenía, digamos, explosivos o líquidos incendiarios que provocaron que el incendio lo alcanzara. Si ese fuera el caso, es responsabilidad del inquilino los daños de la vivienda.
Se deberá comprobar que fue accidental el hecho de que un incendio alcanzara la propiedad. ¿Sí me expliqué, Ale? Sí, sí, es un caso eléctrico, por ejemplo. Si es un caso eléctrico, sería responsabilidad del mantenimiento por parte del arrendador, salvo, entendamos, una sobrecarga irresponsable por parte del inquilino. Sí, como creo que alguna vez se dejó una secadora de cabello o plancha de cabello y se incendió una habitación. Claramente, ya sabes, de repente hay un solo contacto y tienen 10 aparatos conectados ahí y ahí cargan los celulares. Eso claramente es imputable al inquilino, ¿estás de acuerdo? Ok, sí, ya, Vale. gracias. Okay. A ti, continuamos. Artículo 2440. El arrendatario que va a establecer en la finca arrendada una industria peligrosa tiene obligación de asegurar dicha finca contra riesgo probable que origine el ejercicio de esta angustia. Artículo 2441. El arrendatario no puede, sin consentimiento expreso del arrendador, variar la forma de la cosa arrendada, y si lo hace, debe, cuando la devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, siendo además responsable de daños y perjuicios. Aquí hablamos un poco de lo que hablábamos con David hace un rato. Si tú haces instalaciones a manera de mobiliario propio, estás en tu derecho. La condición es que devuelvas el inmueble en las condiciones en las que lo recibiste. Artículo 2422. Si el arrendatario ha recibido la finca con expresa descripción de las partes que se compone, debe devolverla al concluir el arrendamiento tal como la recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. Artículo 2443. La ley presume que el arrendatario que admitió la cosa arrendada sin la descripción expresada o en el artículo anterior la recibió en buen estado, salvo prueba de lo contrario. Actualmente muchos asesores hacen un archivo gráfico del estado del inmueble, toman fotografías. Esto claramente es una probatoria del estado en el que se recibe la propiedad y yo por mi parte se los recomiendo, ¿no? Artículo 2444. El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia que regularmente son causados por las personas que habitan el edificio. Artículo 2445. El arrendatario que por causa de reparaciones pierde el uso total o parcial de la cosa, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a pedir la reducción de ese precio o la rescisión del contrato si la pérdida del uso dura más de 2 meses en sus respectivos casos. Artículo 2446. Si la misma cosa se ha dado en el arrendamiento separadamente a 2 o más personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el arrendamiento primero en fecha. Si no fuese posible verificar la prioridad de esta, valdrá el arrendamiento del que tiene en su poder la cosa arrendada. Artículo 2447. En los arrendamientos que han durado más de 5 años y cuando el arrendatario ha hecho mejoras de importancia en la finca arrendada, tiene este derecho, si está al corriente en pago de la renta, a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento de la finca. También gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada, aplicándose lo conducente en lo dispuesto en los artículos 2304 y 2305. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, todo está claro. Gracias. Sergio, respecto a lo último que acabas de leer, el derecho del tanto. Regularmente ya ves que en los contratos se renuncia por parte del arrendatario a ese derecho. Hace rato me dijiste que lo que está en el contrato es lo que se respeta. ¿Ahí también funciona con el derecho de tanto? ¿Sí me escuchó? Perdóname. El derecho de tanto no queda instado en el contrato de arrendamiento, salvo que el propietario ya tenga la intención de vender,
deberá ofrecer. Recuerda que la condición para tener acceso al derecho de tanto es venir al corriente en el pago de las rentas. Si tú estás iniciando un contrato de arrendamiento, no tienes antecedente de constancia en el pago. Entonces, tú no has generado el derecho de tanto. Luego, entonces, no puedes renunciar al derecho de tanto. ¿Me expliqué? El derecho de tanto se ejecuta durante la vida del contrato cuando el propietario toma la decisión de vender. A la primera persona que le tiene que ofrecer la propiedad en venta es a su inquilino. Si el inquilino, por falta de interés o recursos, no puede acceder a la compra del inmueble, debe firmar su renuncia al derecho de tanto. Pero en el inicio de un contrato, al no existir historial de pago de rentas y derecho de usufructo por el alquiler del inmueble, no se le ha generado el derecho de tanto. Luego, entonces, no puede renunciar a ese derecho. ¿Me expliqué, David? Bueno, es que lo que pasa es que yo en algunos formatos de contrato de arrendamiento sí me he encontrado con que el arrendatario de inicio renuncia al derecho de tanto y preferencia. Eso es hacerlo renunciar a un derecho que él todavía no tiene. Y a través del tiempo, él puede generar ese derecho. Y entonces la renuncia que él tuvo anterior fue a la renuncia en ese momento. Claramente, el propietario, para que él renuncie al derecho de tanto, le debe ofertar un precio de compra por la propiedad. Entonces no procede. Es correcto. No hay un derecho ganado, no lo pueden hacer renunciar a ese derecho. Ok, gracias. De nada. Carlos, me preguntas que si se vencen los pagos y después de varias mensualidades vencidas, si el inquilino puede sacar sus pertenencias para volver a rentar. No entiendo tu pregunta, pero mientras el inquilino mantenga el usufructo de la propiedad porque tiene sus bienes ahí, sigue generando rentas vencidas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, José Luis Rocha. No sé si se comentó en alguna de las cláusulas, no lo escuché, arrendamiento con opción a compra. Es un negocio diferente al arrendamiento. Este podría ser un arrendamiento de compra tracto sucesivo, donde se pacta el compromiso de compra y ahí esa parte, José Luis, es interesante porque se debe pactar perfectamente en las penalizaciones. Si yo te lo voy a rentar ya con opción a compra, se convierte en un contrato de compra-venta. Lo que se va a generar en un contrato de compra-venta tracto sucesivo. Esto es, lo vas a hacer en pagos, pero se va a pagar una fecha final para la liquidación del inmueble. ¿Vamos bien? Si esta compraventa no se concretara, ¿qué va a pasar con las rentas pagadas? ¿Son penalización o se le devolverá al arrendatario? Si tú hicieras un contrato bajo esta figura, la clave son las penalizaciones. En definitiva, y como siempre se les recomienda, cualquier contrato con alguna especificación diferente o con algún trato diferente al común, consénselo con nuestro director jurídico, con Pablo Escalante. Él les va a decir si tenemos cubiertas a las dos partes o si estamos siendo leoninos con alguna de las partes, y la viabilidad al final es decisión de las partes adherirse o no al contrato, pero es muy importante que ustedes sepan exactamente qué están ofreciendo. Ok. José Guadalupe, me pregunta si voy a hablarle al cliente, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu muro de valor para ofrecerlo en renta? Me parece una pregunta muy interesante y si les parece lo dejamos para el final. Tenemos pendiente las comisiones, cómo se cobran comisiones en contratos de arrendamiento y vamos a ponerlo de la mano con muro de valor. José Guadalupe, por favor, al final lo comentamos. La vigencia del contrato. La vigencia y la renovación del contrato. Vigencia, artículo 2398. El arrendatario es un contrato, el arrendamiento, perdónenme, inicio nuevamente. Artículo 2398. El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso de goce o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento de inmuebles destinados a casa, habitación
no podrá ser menor a 1 año. Hace rato me preguntaban que qué pasa con los arrendamientos de 1 día o de 1 mes. Esos no son contratos de arrendamiento. Les repito, en el artículo 2398 nos dice, el arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación no podrá ser menor a 1 año. El arrendamiento de inmuebles destinados al comercio o la industria no podrá exceder los 20 años. Vamos a hablar de la renovación. Cuando en un contrato de arrendamiento las partes convienen el término del mismo, este es por tiempo determinado. Sin embargo, se convierte en un contrato de tiempo indefinido si al término del mismo el arrendador e inquilino continuaron con el arrendamiento respectivo sin realizar la firma de un nuevo contrato. Se lo repito, cuando un contrato de arrendamiento las partes convienen el término del mismo, este es por tiempo determinado, o sea, hay una fecha pactada, de abril 2018 a abril 2019. Sin embargo, se convierte en un contrato de tiempo indefinido si al término del mismo el arrendador e inquilino continuaron con el arrendamiento respectivo sin realizar la firma de un nuevo contrato. La renovación es automática y la vigencia del contrato se convierte en indefinida. Esto significa que el contrato continúa con la misma fuerza legal, sin embargo, ahora es un contrato de arrendamiento con una duración indefinida. No se está ahora ante la existencia de 2 contratos distintos, sino que se trata de una sola relación contractual que se modificó solo en lo relativo a la vigencia. Precisamente, la tácita reconducción opera cuando vencido el plazo del contrato de arrendamiento, si las partes no se oponen a la continuación del mismo, se extiende en su vigencia. Se prolonga por tiempo indeterminado, de manera que cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente, puede solicitar su terminación siempre y cuando se lo haga saber con oportunidad a su contraparte. Lo anterior en conformidad del artículo 2487 del Código Civil. ¿Alguna pregunta en cuanto a la vigencia y la renovación? Buenos días, soy Belkis Romero de Guadalajara. Belkis, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el riesgo de tener ese contrato indefinido? ¿Hay algún riesgo sobre todo para el propietario? No, de hecho, en el artículo 2487 nos dice que cuando tenemos un contrato indefinido, cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente, puede solicitar su terminación siempre y cuando lo haga saber con oportunidad a su contraparte. Realmente es una cuestión de forma, de no estar firmando contratos anualmente, pero se mantiene sobre el contrato inicial. Aquí lo importante, Belkis, es que existe un contrato inicial donde el inquilino tiene pactado que tiene derecho solamente al usufructo del inmueble, esto es, a usarlo, reconociendo al propietario como dueño absoluto. Bajo esa figura, el contrato indeterminado faculta a ambas partes a cancelarlo en el momento que ellos quieran. Te repito, al final es una cuestión de forma, de comodidad de formas, el no estar firmando y renovando contratos. ¿Sí está claro, Belkis? Sí, sí está claro. ¿Y si hay algún aumento de la renta? El aumento de la renta... ¿Forzosamente hay que hacer un nuevo contrato? El incremento de la renta se puede pactar en el contrato inicial, aun cuando tenga una vigencia determinada. Este contrato, en caso de renovación, generará un incremento de él y ahí se pacta el porcentaje anual, del 5% anual. Esa es una pregunta interesante, Belkis, porque cuando hacen el contrato de arrendamiento, pueden ustedes no pactar el incremento anual y al no renovar el contrato se hace indeterminado y no estaba pactado el incremento de la renta. Y esto puede generar una disputa. Es muy importante que en el contrato inicial, aun cuando tengan la vigencia pactada para la finalización del contrato en 1 año, insten el incremento anual que se considerará en caso de que este contrato adquiera la figura de contrato indeterminado. ¿Me expliqué? Sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Sergio. Adelante. Sergio, estamos hablando de las responsabilidades de uno y otro, pero
ha estado de boga la reserva de dominio, que el arrendador puede perder la propiedad por uso inadecuado del inmueble. ¿Cómo protegemos ahí? ¿En dónde podemos ver eso? Vamos exactamente, vamos para allá. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Adelante. Oye, Sergio, así en el que se convierte en contrato de compraventa, ¿cuánto se tiene que pedir de anticipo para llevar a cabo el contrato? Otra vez, perdóname, Marta. Cuando se convierte en contrato de compraventa con opción a compra, ¿cuánto es lo que se tiene que pedir de anticipo? Es una pregunta muy abierta porque va a depender de la forma de pago del propietario. Lo que hemos hablado cuando nosotros tenemos una intención de compra es que debemos empoderar la oferta. Evidentemente, al pactar el precio al propietario, el comprador va a generar un regateo, para ser coloquial. Va a disminuir el precio. ¿De qué manera podemos nosotros darle opción a que este precio sea atractivo para el comprador? Va a determinar lo poderosa que sea la intención de compra. Esto es, ¿cuánto puedes dar de anticipo? ¿Cuánto a la firma del contrato de compraventa y en qué fecha escrituramos? Y esos tiempos te dan rangos de valor para poder hacer atractiva la oferta para el comprador. Una cifra como tal, pactada en porcentajes o en cantidades, ni la manejes, porque puedes generar restricciones en el caso de compras en crédito. Tal vez la persona no tenga los recursos en liquidez para poder hacer un anticipo, pero tiene el costo, el precio lleno para poder comprar la propiedad. Entonces, Marta, yo te recomiendo que no tengas una regla o un número. Trabájalo en cada negocio, siempre solicitándole al comprador que mientras más poderosa haga su oferta, más se va a acercar a una decisión positiva por parte del comprador. ¿De acuerdo? Ok, gracias. A ti, Marta. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Viviana, por favor, te escucho. Gracias. Mira, yo manejo un poquito industrial. Me acaba de tocar un caso que es nuevo para mí, donde el que va a rentar lo quiere por 5 años mínimo. Y el parque, en cuestión de la renta y el contrato, lo que ofrece es pagar el 5% de la renta anual. ¿Eso cómo lo manejamos nosotros con Neximo? Es decir, es diferente a la comisión mensual y demás, yo lo comprendo, pero ¿cómo se manejaría, por ejemplo, en esos casos con Neximo? Ok, en cuanto a Neximo, no hay ninguna confusión. De todos los ingresos que tú recibes, todos tus ingresos por producto de negocios en bienes raíces, el 75% le corresponde al asesor. El 10% es el porcentaje que queda para la red y el 15% corresponde a Neximo. No hay ninguna confusión en ese sentido. Y el tema sería, y vamos a aprovechar un poco lo que nos preguntaba Janet. Janet, si quieren intervenir de una vez. ¿Cómo vas a cobrar tú la comisión por un contrato de 5 años? Exacto. Te pregunto, ¿cuál fue tu negociación? Mira, yo tenía entendido, por ejemplo, que se puede cobrar, creo que es una mensualidad, 2 mensualidades o 3, dependiendo del plazo, pero ellos ofrecieron el 5 del contrato anual, de la renta anual. Eso es completamente nuevo para mí. Ok, ¿de cuánto es la renta? Pues digamos que, no sé, son como 200 y tantos mil pesos, un ejemplo. ¿Qué te parece si lo ponemos en 100,000 pesos? Ajá. Para poder hacer una matemática genérica? Sí. Si tú lo firmas por 100,000 pesos, lo estás firmando por 1,200,000 pesos al año. Ok. Pero si lo estás haciendo por 5 años, sin considerar el incremento de las rentas, tú le estás dando realmente al propietario un contrato de 6 millones de pesos. ¿Y la comisión la depositan cada año o...? No, la comisión se sugiere sea por el 5% de esos 6 millones de pesos. Ah, ya te entendí, ok. Sí. Tú no le estás dando un contrato, sí, es un contrato de arrendamiento, tracto sucesivo, todo eso lo entendemos. Pero al final, lo que ustedes le consiguieron al propietario fue un ingreso total garantizado mediante un contrato o reclamable jurídicamente
por un total de 6 millones de pesos. Lo que tú debes hacer es pactar un porcentaje por el total del valor del contrato. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Lo que nos dice la regla en general es que por un año tú cobras un mes de renta. Por 2 años tú cobras 1.5 meses de renta. Sí. Por 3 años tú estarías cobrando 2 meses de renta. Sí. Si estamos hablando de 4 años para arriba, tú ya debes de considerar el contrato como un contrato total de lo que a él le va a significar en ingresos durante esos 4, 5, 6, 7, en el caso de comercial, hasta 20 años, el total de ingresos que él va a generar. Ya, okay. En ese monto total, tú pagas un porcentaje para que sea tu beneficio. Yo te voy a dar a ti, no te estoy dando un inquilino de 200,000 mensuales, te estoy dando un contrato de 6 millones de pesos. Ya, sí, sí, sí. Y con base en ese contrato, mi comisión es del 5%. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, tenía esa duda. Janet, ¿estás por ahí? ¿Cómo? Janet. Sí, aquí estoy. Ok, ¿les quedó claro, Janet? Sí, bien explicado. Muchas gracias, Sergio. Ok, de todos modos, cuando tengan un contrato en lo particular, estoy a sus órdenes, lo podemos revisar y podemos sustentar la propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, continuamos. Perfecto, muchas gracias. Sergio. Mande usted. Sergio, Celia de Cuernavaca. Celia, adelante. Me acaban de dar una propiedad que tiene 7 departamentos y 3 locales. Todos están habitados, todos están en uso. ¿Verdad? Para la venta total. Le tienen que avisar el dueño a todos, me imagino, y tiene que firmar todos los que están habitando ahí que se va a vender. Todos y cada uno te deben de firmar la carta de donde niegan su derecho de tanto. Okay. Donde rechazan la prioridad de derecho de tanto. Aquí tienes 2 opciones, en una de esas por ahí te sale el comprador, ¿no? Entonces, claro, preséntalas tú, habla con ellos, hazles saber cuál es el precio del inmueble, pregúntales, no les solicites su negación del derecho de tanto, ofréceles la propiedad para que ellos la compren. Hazles saber cuál es la rentabilidad del inmueble. En rentas, esto gana tanto al mes, como ves, está rentado todo, y el costo del inmueble es de tanto. ¿Te interesaría comprarlo? No, que te firmen que niegan su derecho de tanto. Ese formato está en la plataforma y si no, solicítamelo por favor vía correo y yo te lo envío. Pero no hagas lo que quiero que vean es que no tienes que hacer una recopilación de firmas de que no quieren comprar. No, haz una promoción de venta para tratar de buscar que alguno de los inquilinos se interesen en la compra. Si ya es tácita su negación de no querer o no poder comprar, entonces sí necesitamos que uno por uno nos firme su rechazo a su derecho de tanto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sergio, ¿pero eso lo hacemos nosotros o le damos las cartas al propietario para que él recoja la firma? Respóndeme tú, Belkis, ¿quién lo tiene que hacer? Porque yo no conozco a todos los inquilinos. Te vas a presentar con cada uno de ellos. Recuerda que no se trata de recabar firmas, se trata de tratar de venderles a ellos. Ok. Lo vas a hacer tú, Belkis, le vas a dar la carta a cada uno, les vas a decir quién eres, pero no es ir por la firma, es ir por un contrato de compraventa. Nuestra función es tratar de vendérselo a alguno de los inquilinos. Es nuestro primer mercado. Ellos ya están acostumbrados a vivir ahí, ya tienen la regularidad de un pago, tienen la necesidad geográfica de espacios. En una de esas, de ahí sale el comprador. Entonces, a tu respuesta, Belkis, es responsabilidad nuestra tratando de encontrar a un comprador. No es una función de recabar firmas. Es un trabajo de tratar de encontrar al comprador. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo, gracias. Vamos a hablar de las restricciones de un contrato de arrendamiento. Artículo 2401. Sergio, una pregunta.
Sí, Adelante, ok, uno de Carla. ellos dice que sí quiere comprar, pero que ahorita no, que le den 6 meses. ¿Qué pasa? Esa va a ser decisión del propietario. Cualquier oferta de compra, en el caso de inquilinos o de una persona que va a ver una propiedad y le interesa, que nos lo ponga por escrito. En 6 meses, ¿cuándo, cómo lo pagarías, cuánto darías origen, cuánto te penalizo si te espero 6 meses y me dices que siempre no? Porque si lo que quieres es que me esperes 6 meses sin ninguna garantía, pues entonces esperemos. En este momento renuncias a tu derecho de tanto. Y en 6 meses, si no se ha vendido, me haces una oferta. Si quieres que ahora pactemos un compromiso, necesito un compromiso por escrito, un anticipo y una penalización si tú te retractas dentro de 6 meses. Y la decisión de tomar o no esa oferta es del propietario. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Carlita. Gracias. Restricciones del arrendamiento. Artículo 2401. El que no fuera propietario de la cosa podrá arrendar si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya sea en virtud de mandato del propietario o por disposición de la ley. Artículo 2403. No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. Artículo 2404. Se prohíbe a los magistrados, jueces y cualesquiera otro empleado público tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona. Interpósita persona es el que hace algo por otro que no puede o no quiere ejecutarlo. Quien interviene en un acto, contrato por encargo y en provecho de otro, pero aparentando obrar en nombre y por cuenta propia. Esto es que algún magistrado o alguna institución, empleado público, pusiere un prestanombres, ¿no? Está prohibido generar un arrendamiento bajo esa condición. Artículo 2405. Se prohíbe a los encargados de los establecimientos públicos y a los funcionarios y empleados públicos tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres administren. Esto es, tú eres el administrador del SAT, tienes inmuebles, no lo estás ocupando, no lo pueden rentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta en cuanto a restricciones? Ok, vamos a hablar de subarrendamiento y ley de extinción de dominio. Se pide la ley de extinción de dominio reglamentaria del artículo 22, se expide la ley de extinción de dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma y adiciona la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero, capítulo primero, disposiciones preliminares. Artículo 1. Esta ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tienen por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. Artículo 2. Para efecto de ley se entenderá por 1. Bienes, todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquello derecho real o persona, sus objetos, frutos y productos susceptibles de apropiación que se encuentren en los supuestos señalados del artículo 8 de esta ley. 2. Cuerpo del delito. Hecho ilícito a que se refiere el inciso A de la fracción 2 del artículo 2 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Para efectos en lo dispuesto por el artículo 8, el cuerpo del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45. Por el juez o el órgano jurisdiccional competente,
y en el cuarto por el Ministerio Público. El artículo 3, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados anteriormente sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en que se declare tendrá para efecto de los bienes que se apliquen en favor del Estado. En otras palabras, el mal uso de tipo legal de un inmueble por parte de un inquilino no exime al propietario de responsabilidades, consecuencias y sanciones jurídicas. Es por ello vital la inserción de la cláusula que nuestro contrato de Neximo está inserta en la cláusula 12ª. En tu contrato de arrendamiento, el que tienes en la plataforma, en la cláusula 12ª, está insertada la cláusula de extinción de dominio. Si el propietario y el inquilino requieren trabajar con un contrato propio, tienes que verificar que esté insertada la cláusula de extinción de dominio. Esto como protección al propietario. No es que descobijemos al inquilino, pero si hubiera un ilícito, fue decisión y responsabilidad del inquilino. Deberá asumir su responsabilidad, pero no tendría por qué cargar con culpas el propietario, lo que hoy por ley procede. ¿Sí me expliqué? En el supuesto caso de que el arrendatario destine la propiedad a otro fin que el señalado y con ello se dicte resolución ejecutoria en donde se aplique la ley de extinción de dominio, ya sea federal o local, se obliga al arrendatario a indemnizar a el arrendador la cantidad que resulte de aplicar el valor comercial que tuviese el inmueble al momento de su extinción, debiendo de cubrir dicha indemnización a más tardar 15 días posteriores a que se dicte acuerdo en donde quede ejecutoriada la sentencia de extinción en el dominio del arrendador. Asimismo, en este acto, el arrendatario libera a el arrendador de toda responsabilidad penal en la que pudiese verse involucrado por la comisión de cualquier delito consumado dentro o fuera del inmueble relacionado con la delincuencia organizada o cualquier ilícito contenido en la ley de extinción de dominio o en la legislación penal. Será causa de rescisión automática del contrato de arrendamiento el solo hecho de que el inmueble sea resguardado o asegurado por cualquier autoridad, comprobación de la comisión de cualquier delito a que se refiere la ley de extinción de dominio o la legislación penal. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, Sergio. O sea, básicamente le deja la responsabilidad del uso del bien inmueble al arrendatario. Pero eso te garantiza que el gobierno o que la autoridad no te quite el predio. Es correcto. O nada más cae la responsabilidad en él, económica, que si tiene dinero te va a pagar, si no, pues va a la cárcel. Ok, nos diferenciemos la indemnización. La propiedad va a quedar embargada. Lo que sucede es que el arrendador se obliga a cubrir la indemnización del precio de la propiedad. El arrendatario, perdón, se obliga a cubrir la indemnización de la propiedad al arrendador a más tardar en 15 días posteriores a que se dicte la sentencia del embargo de la propiedad. ¿Sí me explico? Es simple. La ley está instada. Si ocurre un ilícito en una propiedad, esa propiedad es embargada automáticamente. ¿Qué pasa? Si la ley de extinción de dominio está insertada en el contrato, por lo menos el propietario recibe la protección legal de que el delincuente le tiene que pagar la casa. Pero si no existe el inserto del artículo, el propietario puede considerarse cómplice del delito. ¿Sí me explico? Okay, sí. Entonces, la cláusula debe estar insertada. Le repito, nuestro contrato está en la cláusula 12. Muy bien. ¿De acuerdo? Es correcto. Nos comenta Carlos que esto se vuelve una cuestión jurídica entre propietario e inquilino, pero con la salvedad de la responsabilidad del propietario y la posibilidad o garantía de obtener la indemnización por sus bienes inmuebles. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, estamos sobre tiempo. Les agradezco mucho sus participaciones. Vamos a hablar de la póliza jurídica. ¿Les parece bien?
Sergio, un tema que me parece importante, si tú lo consideras, José Luis Rocha, Ciudad de México, ¿en qué parte se salva el asesor inmobiliario en la comisión de un delito? En la parte me refiero exactamente de que el arrendador o el arrendatario sean delincuentes. Ok, José Luis, gracias por tu pregunta. Tu función es de intermediación. Tú no te involucras en el contrato o en el acuerdo entre ellos, mucho menos en el uso que se le dé a la propiedad. Aquí las garantías que tú tienes, número uno, nuestra función es de intermediación. Una vez que nosotros hacemos de intermediación, no nos insertamos en el contrato. Hay muchos asesores que tienen por práctica de presencia o de inserción de marca, firmar como testigos en los contratos. Esta es una práctica que te puede repercutir en responsabilidades. Tu función es la de intermediación. Tu certeza para tus clientes es darles un contrato transparente con la cláusula de la ley de extinción de dominio insertada. Pero tú, como asesor inmobiliario, no estás involucrado en las consecuencias posteriores a la venta o a la renta de una propiedad si mantuviste tu figura de intermediario. ¿Sí me expliqué? Excelente, muchas gracias. Gracias, José Luis. Ok, vamos a pasar a la póliza jurídica. Lo tengo. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de lo que tenemos en pantalla, por favor? ¿Alguien, por favor? ¿Sí me escuchan? Por favor, gracias, José Luis. Hola. Póliza de arrendamiento. Objetivos. Entre paréntesis, propietario e inquilino. Número 1. Captar exclusivas con propietarios. 2. Proteger el patrimonio de nuestros clientes. 3. Desarrollar una relación estrecha con el prospecto inquilino. Neximer presenta el programa a sus clientes. Propietario e inquilino. 1. Reciben correo de presentación del programa. 2. Descargan su cupón. Neximo gestiona los trámites administrativos de la operación. Propietario e inquilino firman con empresa de pólizas. Ok, gracias, José Luis. Sí. Lo anterior es el procedimiento, lo que significa que tú deberás de conectar al propietario y al inquilino con Neximo. Ahorita vamos a ver el procedimiento. ¿Cuáles son las pólizas que ofrecemos? La póliza básica es una póliza que se considera para las rentas por debajo de 25,000 pesos. La póliza superior es una póliza que va con rentas superiores a los 25,000 pesos. ¿Cuáles son las coberturas? Todas las rentas que captemos y rentemos como Neximer. Las rentas que sean en exclusiva tienen la garantía del servicio de la póliza. Ojo, si tienes la póliza en opción, para que nosotros paguemos la póliza, tú tienes que llevar los dos lados. ¿Tienen alguna pregunta en este sentido? ¿Alguien? Sí, sí está claro. Gracias, Alberto. Ahora, ¿cuál es el protocolo? Tienes que enviar un email al correo cierre@neximo.mx para solicitar la póliza con los datos indispensables para emitirla. Número 2. Tienes que pagar el 100% de la comisión de la renta a Neximo. Una vez que Neximo tenga los recursos, Neximo va a realizar el pago de la póliza en función del porcentaje de participación en la operación y de la comisión del asesor. Esto es, si tú participaste en el 50% y el inquilino es tuyo, nosotros vamos a cubrir únicamente el 50% de la póliza, porque tú no estás generando una comisión integral. ¿Ok? Entregar la copia del contrato de arrendamiento con los datos del contacto del propietario y de los inquilinos a Neximo. Esto es al correo de email cierre.
Ahorita vamos a identificar las diferencias entre una póliza y otra. La primera condición es el monto de las rentas. Rentas mayores menores a 25,000 pesos, trabajamos con la póliza básica. Con rentas superiores a 25,000 pesos, trabajamos con la póliza superior. Estos son los datos que tú debes incluir para solicitar la póliza. Podemos pensar o visualizar que son demasiados los documentos que se solicitan, pero recordemos, la intención de la póliza jurídica es garantizar la salud del contrato. Si necesitamos garantizar la salud del contrato, son estos puntos los que requiere la póliza para tener muy clara la transparencia tanto del arrendador como del inquilino. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Pablo, yo. Mira, la verdad, me asombra porque estoy viendo ahorita otros requisitos diferentes a los que vi. Primeramente yo me fui por la solicitud del contrato de arrendamiento, porque era lo que se manejaba antes de que existiera la póliza. Le pido al inquilino, al prospecto, los requisitos que me marcaba la póliza la solicitud de arrendamiento. Me manda algunos, después me dicen, no, tienes que ver que sea la solicitud de la póliza de arrendamiento, la póliza de garantía. Me voy y son otros requisitos más y le vuelvo a pedir al inquilino otros requisitos que no estaban contemplados anteriormente. Y ahora, por ejemplo, ya veo que piden contrato de trabajo, ¿sí? De contacto de 3 empleos anteriores, cosa que no está en la solicitud de la póliza de arrendamiento que nosotros tenemos. Entonces, créeme que ahorita ya el prospecto inquilino ya está mareado, ya me dijo, oye, pues ya dime qué se necesita porque yo ya, la verdad, estoy a punto de mejor buscarme otra casa, porque son muchos requisitos los que están pidiendo y cada vez me los cambias y al rato me agregas otro. Ok, David, entiendo tu posición, entiendo tu postura. En cuanto al contrato de trabajo, lo que requerimos es que él demuestre arraigo realmente a su empleo. Si como tal no tiene el contrato de trabajo, con una carta de su empresa reconociéndolo como empleado y aduciendo su antigüedad es suficiente. Si algún inquilino o algún arrendador le pareciera que está rebasado en requerimientos, hay dos situaciones: que él pague su póliza con quien él quiera o no es un inquilino calificado. Pensemos en los propietarios. Nosotros pensamos que son demasiados requerimientos para los inquilinos. Piensa que la casa es tuya. Y si tú ingresas a alguien a tu casa, ¿cómo tú puedes corroborar que esta persona no tiene la intención de invadir tu propiedad y llevar un juicio de prescripción en contra tuya? Es por eso que la póliza es tan estricta en los documentos para garantizar la personalidad y la transparencia de una persona. Al final, datos de contacto de 3 empleos anteriores. Si 3 personas con las que trabajaste no pueden hablar bien de ti, significa que no eres una buena persona. 2 propietarios anteriores pueden no existir. Puede ser que sea la primera vez que vas a rentar. Pongámoslos como un inquilino nuevo. Los estados de cuenta bancarios no nos va a funcionar tener a alguien que tiene el dinero para rentar, pero no tiene la consecuencia normal del ingreso, no tiene regularidad. Tiene en este momento dinero, quiere rentar. ¿Cómo garantizas el pago de las rentas? La póliza jurídica es una garantía para el arrendador. Sí, Pablo. Ajá, te escucho, perdóname. Yo entiendo perfectamente todo lo que tú me estás diciendo porque yo siempre soy muy detallista en esos aspectos. Siempre veo por el propietario. Yo rento las casas como si fueran mías. Aquí lo que yo digo es que no, el inquilino no se ha negado a darme ningún documento que yo le he pedido. Ya tenemos fiador, ya tenemos todo, ¿sí? Tenemos cuentas bancarias, todo.
Aquí lo que yo digo es que, vaya, la diferencia entre que me piden primero unos requisitos, después segundo otro, y de ahora me están diciendo que otros. Yo ya envié lo que es todos los documentos a cierre. Ahora, mi duda es cuándo, en qué tiempo, cuál es el plazo para que yo reciba o si debo recibir una respuesta positiva de que está siendo aceptada la persona, el inquilino. Ahora, una vez de que yo recibo eso, me imagino que ya puedo pagar anéximo la parte de la comisión. Ese dinero, de hecho, ya lo tengo. Yo estoy esperando nada más que, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Me van a responder si ya fue aceptado? ¿O yo hago el depósito de una vez? ¿O qué hago? Lo que va a suceder es que una vez que tengamos los documentos, le van a mandar a tu inquilino y al propietario sus cupones. Ellos lo van a recibir o lo van a descargar. Lo que no entiendo, David, es, me explicas que tú enviaste la documentación. Esta lámina que ustedes están viendo se publicó en nuestros grupos de WhatsApp a nivel nacional hace como un mes, que fue cuando se arrancó el proyecto formalmente de póliza jurídica. Entonces, yo puedo entender que por el hecho de darle una rapidez a tu cliente, lo hiciste mediante otra figura. Si ustedes cumplen con estos requisitos para documentar, el proceso es automático. No hay manera de que se frene. Pero si falta algún documento, no es una cuestión que nosotros no querramos. Las condiciones de la póliza simplemente están incompletas. Y si no las tenemos cubiertas, pues no podemos seguir adelante. Sí, claro, lo entiendo perfectamente, pero sí, yo creo que sí me urge platicar contigo después de esta charla, porque yo tengo que dar respuesta ya. El contrato está pactado para el 15 de abril. La persona se viene de México, está preparando mudanza y lógicamente es que pues, está presionada, ¿sí? Yo necesito tener una respuesta de que si la van a aceptar o no. Pero sí es un tema particular, ¿verdad? Sí, con mucho gusto lo vemos. Por favor, Pablo, gracias. Soy Sergio, David. Pablo es súper amigo, es nuestro director jurídico, pero yo soy Sergio. Ya te cambié. No pasa nada. Sergio, Alejandra. Adelántale. Sí, también como nunca he manejado pólizas acá en Playa del Carmen, Quintana Roo, y ni fiadores, acá no se manejan fiadores, no sé si tengamos que tropicalizar un poco ese tema. Pero bueno, acá no se manejan fiadores y la póliza, me explicaba Pablo el otro día, para que la póliza aplique tenemos que protocolizar el convenio de transacción de desocupación, ¿no? Que es el que manejamos para la homologación. Si no estaba protocolizado, entonces me decía que no aplicaba la póliza. Y para la póliza o para el contrato, entiendo que mandamos los datos que ustedes nos piden y en base a eso ustedes se encargan de hacer una investigación. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda hacer esa investigación? Y si lo que te estoy diciendo lo entendí de forma correcta. Y no me termina de quedar muy claro qué es lo que cubre la póliza. Ahorita te voy a mostrar qué cubre la póliza. La investigación tiene la temporalidad en función de la disponibilidad de las referencias que tenemos que tocar. Si las personas si tu cliente nos da los datos celulares, teléfonos de trabajo, teléfonos particulares, esto es inmediato. Si solamente me proporciona un teléfono de trabajo y la persona trabaja en campo, ¿cuándo voy a poder hablar con ella? ¿Sí me explico? Tener un compromiso certero de tiempo de respuesta, evidentemente la urgencia es de todos. Nosotros no somos tu contraparte. Me dirijo a ti, pero les hablo a todos, ¿eh? Estamos en el mismo equipo y nosotros tenemos la misma intención de servicio. Si ustedes trasladan esta necesidad a los inquilinos van a transparentar información para que nosotros podamos hacer las indagatorias de manera puntual y rápida.
Pero si solo nos proporcionan un teléfono, me contesta un conmutador, me pide extensiones, no sé ni en qué departamento trabajaba la persona que me está dando, no sé si quien su referente, en fin, cualquier cosa que turbe el contacto con sus contactos, válgame la redundancia, eso va a retardar la investigación. Entonces, ahí es función de cada uno de nosotros dar información que pueda ser muy expedita la investigación. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Sí, en cuanto a los requisitos y la forma de hacerlo, sí, sí, por supuesto. Ok. Viviana, ¿a qué te refieres con periodos de gracia? Me tocó también un cliente que quiere rentar cierto local y ellos quieren como irse mudando poco a poco y pidieron un periodo de gracia. Se hace el contrato, pero creo que no pagan inmediatamente la renta. La póliza jurídica corre desde el momento que ya se están mudando, haciendo sus adaptaciones, o hasta que empiezan a pagar las mensualidades de la renta. Hasta que se entrega el pago de la renta y la utilización del predio deben ser simultáneos, salvo acuerdo explícito de que aun cuando no lo uses ya me vas a empezar a pagar la renta. Y en cuanto se empieza a pagar la renta, nace el contrato de arrendamiento. En ese momento nace la póliza jurídica. ¿Me expliqué? Sí, gracias. A tus órdenes. ¿Alguien más? Sergio, es Gustavo Santamaría. Mira, tengo un caso de un cliente que ya, de hecho, ya hizo el depósito de su mes de garantía anéximo para la elaboración de su contrato de arrendamiento. Él, como propietario, me pide que antes de firmar el contrato, él vea el resultado de la investigación que se le hizo a la persona que quiere arrendar. Eso es válido, si él lo puede revisar previamente antes de la firma del contrato. Perdóname otra vez. ¿Sí me escuchas? Sí. Ya te escucho bien. El propietario me solicitó que antes de firmar el contrato, él quiere revisar el resultado de la investigación que se le hizo a la persona que quiere arrendar. ¿Eso es factible? ¿Se puede manejar? Al final del día, el propietario, si la póliza procedió, es porque lo que el inquilino argumentó es real. Déjame ver, normalmente se genera un dictamen del inquilino y se les proporciona a los asesores. Déjame verificar esta parte. Mándame un correo, por favor, y te lo verifico. Y una vez que tengamos verificada esta información, lo hacemos público para todos. Si vamos a tener el dictamen de los inquilinos a nuestra disposición y si se los podemos proporcionar a los propietarios. Mándame un correo, por favor, para hacer este compromiso contigo. Hay un tema ahí de protección de datos que quién sabe si se pueda dar información. Eso en cuanto. Pero bueno, no hablaríamos de la protección de hacer públicos los datos. Es simplemente es una persona con alta calidad moral, que sus referencias hablan bien, arraigo laboral, si tiene ingresos y vámonos, ¿no? Efectivamente, una cuestión puntual como que gana tanto y tiene tanto en el banco, es imposible transparentarla. Pero tal vez tener una retroalimentación del perfil de la persona sea viable. Ok, estas son las diferencias en la cobertura. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en este rubro? Ok, ¿nadie? Perdón. En ambos casos, la cobertura es del 100% si yo tengo la exclusividad del... Te escucho. A ser arrendada, ¿verdad? En ambos casos,
las pólizas aplican si uno tiene la exclusividad de la propiedad y de la persona que quiera arrendar. Para pólizas de menos de 25,000 o para pólizas de más de 25,000. Es correcto, sí. Es que tengo estos dos casos. Tengo un caso de una póliza de 21,000, o mejor dicho, de un contrato de arrendamiento de 21,000 y una que excede de los 21,000, de los 25,000. ¿Cuál es tu pregunta? Si en ambos casos la cobertura es del 100% de la póliza. En el caso de la menor a 25,000 es la cobertura básica y en el caso de la que es mayor a 25,000 es la cobertura superior con las coberturas que tienes enlistadas en tu pantalla. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Ok, bueno, Sergio, perdón, yo sí me quedé con una duda aquí, porque en la capacitación pasada nos dijeron que solamente la básica. Ok, aquí tenemos, esto es lo que está lanzado. Arriba de 25,000 pesos podemos trabajar con la póliza superior. Muchas gracias. A ti, Rosita, gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias por permitir que nos excediéramos, pero pudimos responder todas las preguntas. Les voy a pedir, por favor, esto es medular y fundamental. Esta sesión está grabada y va a quedar en nuestro canal de YouTube aproximadamente en unos 30 minutos. Les voy a pedir, por favor, su apoyo para que ingresen al canal de YouTube, ingresen localicen este webinar y nos pongan sus comentarios. Lo hacemos así para que ustedes no se limiten, que realmente externen qué les pareció el webinar, si podemos seguir haciendo sesiones en un tema particular a nivel nacional, la ponencia, el material, la explicación. Necesitamos que nos retroalimenten en todos los rubros, evidentemente para poder darles un mejor servicio. Para quienes no tienen mis datos, estas son mis redes. Cualquier cosa que quieran ver lo vemos en lo particular en correo. Voy a ver con nuestro coach, con Hilda, cómo vamos a hacerles llegar el material. Si lo hacemos por medio de la plataforma o lo ponemos en los grupos de WhatsApp. Les agradezco muchísimo su tiempo y me reitero a sus órdenes. Gracias por todo y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias, buenos días.